A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza, un espacio donde decimos las cosas de frente, con la verdad, con pruebas, con evidencias, con documentos y sin ningún temor. Esta vez vamos a hablar de un tema muy importante para el país y se refiere a la seguridad del Estado ecuatoriano. Se refiere a qué es lo que ha hecho la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SENAIN, con respecto a la seguridad del país, en cuánto ha contribuido. ¿Realmente valió la pena esta Secretaría o solamente ha servido para perseguir a aquellos que pensaban diferente en el gobierno de Rafael Correa Delgado? Para tratar sobre esos dos temas muy importantes, hoy tengo la suerte de que me acompañe. Le he invitado a un amigo personal y que además ha sido alguien que conoce mucho sobre la materia de seguridad nacional porque fue director de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el país. Y me refiero a Mario Pazmiño. Mario, un placer tenerte acá conmigo. Clever. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este programa Sin Mordaza. Clever, muchísimas gracias. Un privilegio estar acá y poder conversar contigo y también con los televidentes sobre estos aspectos que son de importancia para la sociedad. A las órdenes. Muchas gracias, Mario. Es importante de que el país conozca cómo funciona el sistema de inteligencia en el país. ¿Cómo funcionaba antes cuando tú eras el director de inteligencia precisamente del Estado ecuatoriano y cómo lo analizas y cómo ves que está funcionando el día de hoy? Como antecedente para que el país conozca cuál es la realidad que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Bueno, anteriormente hay que hacer algunas puntualizaciones. Este sistema de inteligencia, me refiero antes de la década robada, era un sistema de inteligencia que fue reconocido internacionalmente. Cuando tú dices la década robada, te estás refiriendo a la década del ex gobierno de Rafael Correa Delgado. Correcto, sí. Perfecto. A esa época me estoy refiriendo yo. O sea, antes de esa época, en el 2006, el sistema de inteligencia nacional, el arma de inteligencia militar, era considerada una de los sistemas de inteligencia más profesionales de la región, a tal punto que venían diferentes componentes de personas, de miembros de inteligencia de otros países a hacer los cursos dentro de la escuela conjunta que teníamos nosotros. Era reconocido no solo por los países de la región, era reconocido también a nivel de Europa, a nivel de Norteamérica, como uno de las centrales de inteligencia de importancia en la región. Era un equipo de profesionales. Yo tuve el privilegio, la suerte, el orgullo de haber comandado el sistema de inteligencia militar, aproximadamente unos 2,000 hombres que estaban todos ellos comprometidos con lo que se llama la seguridad nacional, con los intereses nacionales permanentes y con los objetivos de patria, de país. No como al momento vemos un sistema de inteligencia que es de carácter político, y al ser de carácter político trastoca todos los principios y los fundamentos de un sistema de inteligencia. ¿Por qué trastoca? Porque mientras tanto unos están orientados todo su esfuerzo para tratar de determinar las amenazas hacia el Estado ecuatoriano, sean internas o externas. Eso es lo que hacen los sistemas de inteligencia tradicionales, los que están comprometidos con el Estado. Pero el momento que se transforma con una visión política y se transforma en un sistema de inteligencia político, me refiero específicamente a la Secretaría de Inteligencia, a la famosa SENAIN, los conceptos se trastocan. ¿Por qué se trastocan? Porque ya no defienden los intereses nacionales. Lo que defiende son los intereses políticos, ideológicos, las del caudillo político o de un partido político. Entonces, hacia allá te vas. ¿Y por qué los ecuatorianos dirán, por qué Rafael Correa cambió el sistema de inteligencia? El sistema de inteligencia Rafael Correa lo cambia porque
Si ustedes revisan lo que dice el Foro de Sao Paulo sobre los ejércitos y los servicios de inteligencia, se van a dar cuenta de dónde se desprende toda esta persecución. ¿De dónde se desprende? Del concepto de que los sistemas de inteligencia somos la antítesis de todo proceso revolucionario, que las Fuerzas Armadas son el contrapeso de todo proceso revolucionario, y entonces hay que eliminarlos, hay que desgastarlos, hay que destruirlos. Eso pasó en la época cuando yo estuve de director de inteligencia, tuvimos la desgracia, si cabe el término decirlo, de estar en una época en la que este señor, este caudillo populista, estuvo en el gobierno y nos cogió a nosotros como chivo expiatorio para poder desencadenar toda una persecución hacia el ejército, hacia los sistemas de inteligencia, y cambiar y reemplazar por una secretaría que hoy día, luego de los sucesos de San Lorenzo, luego de los famosos sucesos del 30 de septiembre, hemos visto que es una secretaría que se ha dedicado a tomar los tintos, los cafés, y de producción de inteligencia no vemos nada. Perfecto, Mario. Una cosa para que quede claro frente al país. Cuando tú te refieres o tú haces referencia a seguridad nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nomás abarca la seguridad nacional? ¿Es solamente el territorio, solamente es la frontera ecuatoriana, o hablamos a otras cosas mucho más importantes? Bueno, a ver, la seguridad nacional implica básicamente todos los sistemas que se acoplan por parte del Estado ecuatoriano para proteger al Estado de cualquier amenaza interna o externa. Adicional a esto, la seguridad nacional también implica los enlaces que puedan tenerse con otros países para proporcionar esta seguridad. Esa seguridad nacional también está ligada a la seguridad regional y a la seguridad mundial. Hay problemas regionales, hay problemas mundiales que tienen que ser abordados con el concepto de una seguridad nacional, una seguridad integral. Eso creo que es sumamente importante porque permite que los países, los estados se vayan fusionando ante el bien común, el interés común. Eso es lo interesante, pero cuando tú primas o existe la premisa de que no te integras pues por una situación de concepto de supervivencia regional o nacional, si no lo haces con una visión ideológica, es lo peor. Se termina todo. Claro, ahí tenemos las consecuencias. Brasil con problemas de corrupción, Ecuador con problemas de corrupción, Venezuela problemas de corrupción, Argentina problemas de corrupción, Bolivia problemas de corrupción, Nicaragua problemas de corrupción. ¿Cuál es el elemento aglutinador? El socialismo del siglo XXI. Mario, sin lugar a dudas, es la voz autorizada aquí en el país para hablar sobre estos temas. Mario, quiero recordarle al país, fue coronel del ejército, hoy es coronel en retiro del ejército ecuatoriano y obviamente conoce mucho sobre esta materia. Mario, el anterior 27 de enero del año 2018, de este año que estamos en curso, sufrimos un atentado en San Lorenzo de Esmeraldas. Ahí sufrimos un atentado, hay versiones de que estuvieron ahí incluidas o metidas también las FARC, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué es lo que falló acá? Sabemos que hoy tenemos un sistema de inteligencia que está comandado o está adherido al mismo Palacio de Carondelet, al Ejecutivo, y es la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Qué fue lo que falló en este atentado que acabamos de sufrir y que es lamentable para el país y que inclusive ha sido reconocido a nivel mundial? A ver, partamos de una situación que me parece interesante para que los televidentes puedan comprender de mejor manera la problemática en San Lorenzo. Primero, es necesario indicar que en el 2017, agosto del 2017, se dan varias incautaciones importantísimas. Hay un sumergible, hay gran cantidad de droga que se incauta justo en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro, en el recinto de San Lorenzo. Hay un operativo y una emboscada al Grupo Gema. El Grupo Gema es un grupo especializado que combate las drogas. Hay un operativo y este grupo va a hacer un allanamiento y le reciben allá como lo reciben en la guerrilla. Lo reciben con granadas, con disparos de fusil, con pistolas, a tal punto que le hacen retroceder al grupo y salir a ubicarse en mejores posiciones. El día 13 de enero del 2018 se da otro operativo en el área y este operativo tiene por objeto tomar control de unas caletas donde habían munición, explosivos, armamento, de ex miembros, según lo que entendemos al momento, por la información que existe, de ex miembros de las FARC, y que estaban comandados por un sujeto ecuatoriano, también guerrillero, Arias Guacho, de
oriundo de Esmeraldas, de la localidad de Limones, en la frontera, y que había sido reclutado por las partes de más o menos 2007, 2006, pasó ya como guerrillero allá. Entonces, lo que estamos viendo es que se da este operativo y la gente del sector comienza a reclamar a las autoridades, luego de que hubo la detención de estos ciudadanos y los trasladaron para Quito, comienzan a hacer algunas presiones, la población de esa zona, vinculada directamente y presionado por los grupos de estos ilegales que se encontraban ahí, para que suelten a los detenidos. Caso contrario, iba a existir una represalia, lo que estos llaman un famoso remesón. Remesón en el argot guerrillero, terrorista, es que va a haber una explosión, un remesón, una cosa grande. Pero no se toma en cuenta, estos son indicios, cuando un sistema de inteligencia funciona correctamente, este tipo de amenazas, aunque sean muy leves, son ciertos indicios que te permiten ampliar el campo o el abanico para ver de dónde vienen, quiénes son los que están amenazando, con qué cuentan, es de tomar importancia, no es de tomar importancia, cómo se puede reducir eso, cómo podemos combatir eso, cómo podemos meter medidas de seguridad. Pero en este caso, habiendo ese tipo de indicios, en ningún momento la Secretaría de Inteligencia, que es el máximo organismo de inteligencia, tomó cartas en el asunto sobre esta situación. Nunca dispuso ningún tipo de acción con relación a estos indicios que había en el área. Por eso es que yo siempre le reclamo, y le sigo reclamando al señor Ronnie Vallejo, que explique pues al país qué acciones tomó él como director de inteligencia para evitar este tipo de atentado terrorista. Porque no me venga a mí con el cuento de que no sabíamos nada de esto, no es un problema tan grave, o sea, aquí todo el mundo quiere lavarse las manos. No, señor, aquí las cosas hay que saberlas afrontar. Y decirlas por su nombre, estimado Mario. Exactamente, y decirlas por su nombre. Cuando hay incompetencia, hay incompetencia. Claro, cuando no se sabe hacer las cosas, no se sabe hacer las cosas. Entonces hay que decir, no sé, no estoy preparado para eso, haga otro las cosas. Así de sencillo. Ahí me nace una pregunta, estimado Mario. Si bien es cierto, anteriormente funcionaba de otra manera la inteligencia en el país, hoy que tenemos la Secretaría Nacional de Inteligencia, ¿no funciona independientemente algún organismo de inteligencia desde las Fuerzas Armadas o desde la Policía Nacional? ¿O el único organismo de inteligencia en el país es la Secretaría Nacional de Inteligencia, llamada comúnmente SENAIN? Es necesario aclararle al país. Anteriormente habían sistemas de inteligencia que en cada una de las instituciones que se activaban y operaban de acuerdo a las amenazas que tenían coordinadamente a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, que pertenecía al Consejo de Seguridad Nacional. Vinieron estos señores inventores del agua tibia y dijeron, no, todo esto no sirve para nada. Claro. Porque todos estos señores están trabajando para el imperio, para la CIA. O sea, cosas absurdas. Y por lo tanto, nosotros vamos a instalar un nuevo sistema que se llama Secretaría de Inteligencia. Entonces todos los otros subsistemas van a depender de la Secretaría de Inteligencia. Inclusive la seguridad del presidencial depende del señor Ronnie Vallejo. Yo recuerdo que el señor Ronnie Vallejo en un momento decía, yo no tengo nada que ver con esa cámara que le han puesto ahí en el Palacio de Gobierno. No, señor, porque yo le demostré en un medio de comunicación que él era responsable también de esa parte de la seguridad. Al fusionar todos estos sistemas, quien responde directamente es la máxima autoridad de inteligencia. Y la máxima autoridad de inteligencia es la encargada de satisfacer todos los requerimientos de las amenazas que puedan existir a la seguridad nacional. Esta situación recae parte en lo que estoy diciendo y otras que están en el contexto nacional. Entonces, lo que vemos es que una Secretaría de Inteligencia que no está capacitada para manejar este tipo de situaciones, para integrar, fusionar los mecanismos con una visión de país, entonces pues no tienen más que hacer que dedicarse a cumplir ese tipo de, yo diría, se me fue el término, pero ese tipo de pesquisas locales, de seguir a personas que opinan diferente. Es por eso que yo estoy exigiendo que a los asambleístas que pidan que se transparenten todos los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia. Los ecuatorianos
que hemos aportado con nuestro sueldo para los impuestos, pues queremos saber en qué están gastando la plata, pues. Y también queremos saber en qué están utilizando esos recursos. ¿Equipos para qué? ¿Para pagar qué? ¿Para hacer qué? Eso necesitamos de hacer. Eso es transparencia, eso se llama democracia. Y claro, Mario, lo más grave aquí, pueblo ecuatoriano, no tanto es lo que hemos gastado, porque aquí se invirtieron o se malgastaron cientos de millones de dólares en la Secretaría Nacional de Inteligencia, que precisamente la crea el gobierno de Rafael Correa Delgado. Cientos de millones de dólares en equipos sofisticados, en cámaras, en software, en una gran cantidad de cosas que adquirieron para la Secretaría Nacional de Inteligencia. El problema no solo es que han estado persiguiendo a críticos del gobierno de Rafael Correa Delgado, sino que está en peligro la seguridad del Estado ecuatoriano. Hace 3 días sufrimos un atentado en la frontera, en Esmeraldas, en San Lorenzo, y claro, no hay quien responda por estos atentados. Pudo haber muerto muchas personas. Hoy no tenemos muchos heridos. En base a esto, estimado Mario, yo quisiera que recordemos algo y que es muy importante para el país. Al tener nosotros una Secretaría Nacional de Inteligencia que supone que está equipado con buenos aparatos, con buenos artefactos para hacer seguimientos y para detectar ciertas cosas que puedan pasar dentro del país, como tú dijiste, la seguridad interna y externa, ¿qué pasó el 30 de septiembre del año 2010? Recordemos de que hay una versión, incluso de una comisión integrada por el actual fiscal general del Estado, que dicen que ha sido un intento de golpe de Estado, y esa es la versión del gobierno. Si es que hubo un intento de golpe de Estado, ¿por qué no advirtió la Secretaría Nacional de Inteligencia antes de que se dé el 30 de septiembre del año 2010? Un día con hechos completamente bochornosos, donde perdimos 5 seres humanos, donde hubieron alrededor de 300 heridos y se disparó en contra de un hospital. Y hasta el día de hoy no existen los culpables de aquellos asesinatos, ni tampoco existen los responsables de aquel secuestro del expresidente de la República del Ecuador. Mario, ¿qué pasó con la Secretaría Nacional de Inteligencia en ese momento? Primero, la Secretaría Nacional de Inteligencia se encontraba haciendo un curso y tomando café en la Flaxo. Estaban ahí reunidos todos y me imagino que estaban viendo la televisión y veían que había un motín policial. O sea, y dijeron, bueno, no pasa nada. Entonces hay dos cosas ahí: o no sabían lo que estaba pasando, eran completamente negligentes, o también eran parte del complot y del secuestro y del golpe de Estado. Yo creo que el concepto y la definición es una improvisación total de gente que no tenía la menor idea de lo que es trabajar en un sistema de inteligencia y que recién se estaban capacitando para poder ir a comenzar a hacer estas actividades de pesquisas locales. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde están pues los famosos francotiradores? ¿Dónde están las personas que ordenaron alterar toda la escena del crimen, pues, señores? ¿Quién ordenó al municipio de Quito limpiar todo? Esa es una escena de crimen, por lo tanto es una escena que tiene que estar custodiado. ¿Dónde estaba la fiscalía para asegurar esa escena? No hubo. Lo que hicieron es recoger toda la basura, recogieron todas las evidencias y dijeron, señores, ya no hay problema. Entonces, por eso es que hoy en día hay algunas acusaciones ya formales en pie sobre en la Corte Penal Internacional sobre los excesos que se dieron en ese episodio lamentable para el país, porque se trató por todos los medios de hacer aparecer ante la faz nacional e internacional como que se trataba de un magnicidio tratando de asesinar al presidente de la República, un magnicidio y un secuestro que era la primera vez en mi vida como profesional de inteligencia que observaba que un secuestro se lo realiza con todo el equipo de seguridad presidencial, con los ministros, con teléfonos celulares, con entrevistas. Era un show completo. Y yo sí pensaba, decía, esto tengo que escribirlo algún día y decir, es la primera vez que veo yo un secuestro de este tipo. Claro, lamentable. Es tremendo. Lamentable lo que vivimos en el país durante la última década, yo digo perdida para el Estado ecuatoriano, pero aquí lo más terrible, estimado Mario y pueblo ecuatoriano, es de que la seguridad del Estado o estuvo en manos de gente inoperante, completamente deficiente en materia de seguridad nacional,
¿O realmente esa Secretaría Nacional de Inteligencia fue creada para perseguir a opositores, a críticos del gobierno y a aquellos que combatíamos la corrupción? Estimado Mario, ¿qué criterio te merece? Yo tengo en mis manos varios informes realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia de miembros que cobraban el sueldo de nuestros impuestos, compradas las cámaras, los artefactos, el software con nuestros impuestos. Sin embargo, en lugar de servir estos aparatos electrónicos, este personal para seguridad del Estado ecuatoriano, en cambio sí estaban prestos para seguir a personas que combatíamos la corrupción. Incluso filmaciones dentro del dormitorio donde yo habitaba aquí en la capital de los ecuatorianos. Informes como esto hay de muchísimas personas en el país que lo que hacíamos es trabajar por el bien de todo el pueblo ecuatoriano. ¿Qué criterio te merece aquello, estimado Mario? Fíjate, yo he vivido en carne propia y también mi familia este tipo de persecución desde hace unos 10 años atrás por parte de este gobierno. A la raíz de mi salida del ejército, pues he sido objeto de un sinnúmero de persecución de la Secretaría de Inteligencia. He presentado yo informes, he presentado denuncias y lo único que me dijeron es, ¿sabe qué? Esto vamos a investigarlo, nunca lo han hecho. Les di todos los nombres de las personas que me estaban vigilando. Les dije, señor, estos son personal militar retirado que trabaja en la Secretaría de Inteligencia. Personal de la policía, 2 mujeres que también fueron allá a espiar y a husmear sobre mis actividades y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué criterio tendría sobre esta situación? Primero, que hay un temor creciente de un gobierno inseguro, porque un gobierno que tiene la seguridad de que está trabajando por el pueblo, no es un gobierno que maneje a su sistema de inteligencia persiguiendo al pueblo, pues. Claro. Es un gobierno cuyo representante, el estadista, sale a caminar en los mercados, en las calles, sin estar golpeando la luna ni cosa por el estilo. Saluda con todo el mundo. O sea, ese es la mejor medición de la popularidad de un estadista. Así es. No es la mejor popularidad de un funcionario público el salir con unos 200 o 300 guardaespaldas, con limusinas, y salir solo con un pedacito de ventana así, y la gente viendo eso hace sus gestos y bajarse a golpear a esas personas. Eso no es un estadista. Eso es un tipo que le gusta andar peleando, es un peleón de barrio, Sí. Que le gusta andar haciendo relajo por todo lado. Entonces, esas cosas creo que hay que cambiar en la política. Hay que verle con otra visión, no con la visión de que los políticos vayan a servirse del pueblo. Así es. Hay que servir al pueblo, que es diferente, y ese es el concepto que tiene que incluirles dentro de la formación a estos pseudos políticos de este socialismo del siglo XXI. Mira, Mario, yo quiero indicarle al pueblo ecuatoriano. Yo tengo aquí en mis manos algunos correos que he traído. Algunos correos desde la cuenta o desde el correo particular del presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa Delgado, donde se daban las órdenes a la Secretaría Nacional de Inteligencia para que persigan a uno u otro político que pensábamos diferente o que combatíamos la corrupción. Así funcionaba la Secretaría Nacional de Inteligencia. No sé si sigue funcionando hasta el día de hoy, pero es lamentable que se haya invertido tanta plata del pueblo ecuatoriano para perseguir a personas que simplemente eran contrarias al gobierno o que pensaban diferente al gobierno. Pero aquí vamos a la parte jurídica, estimado Mario. Si es que la Secretaría Nacional de Inteligencia, que recibió cientos de millones de dólares, que todavía no se transparenta cuánto mismo es lo que recibió y cuánto mismo se gastaron o se malgastaron, es para la seguridad del Estado ecuatoriano, no para perseguir a personas inocentes. Correcto. ¿En qué delito estamos cayendo? A mi forma de ver, ahí estamos cayendo en un delito que se llama peculado. Correcto. ¿Qué habría que hacer con la Secretaría Nacional de Inteligencia? ¿Habría que eliminarla? ¿Qué habría que hacer con los aparatos que tiene la Secretaría Nacional de Inteligencia? ¿O qué hay que hacer aquí en el país? Estimado Clever, lo que quieren al momento es que existe una presión social para que el pueblo diga, hay que eliminar la Secretaría de Inteligencia. No, señores, no hay que eliminar la Secretaría de Inteligencia. Perfecto. Hay que mantener la Secretaría de Inteligencia hasta que la Contraloría realice una auditoría de todos los gastos, una auditoría administrativa, una auditoría financiera, y se justifiquen todos los gastos que se han hecho. Luego de eso, de las responsabilidades civiles, administrativas y penales, ahí sí proceder a desmantelar este elefante blanco que fue creado por Rafael Correa y
cambiar al sistema que teníamos anteriormente. Un sistema que velaba por los intereses nacionales, no por los intereses de un caudillo político. Sí, Mario, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que ahí es muy importante de que le aclaremos eso al país y que le hagamos un llamado al presidente de la República del Ecuador. Yo creo que en lo que tú manifiestas, Mario, es fundamental que primero se transparenten todos los recursos públicos que se invirtieron o que se gastaron en la Secretaría de Nacional de Inteligencia y luego sí se tome una decisión desde la Presidencia de la República, para ya no solamente desmantelar o no solamente dejar sin funciones a la Secretaría Nacional de Inteligencia, sino todos los equipos, todos los artefactos deberían pasar a la Policía Nacional, para que esos equipos, esos dispositivos electrónicos sirvan, por ejemplo, para poder encontrar a aquellas personas desaparecidas aquí en el país, que son miles. Fíjate, Mario, una cosa importante y pueblo ecuatoriano. Aquí esos aparatos tan sofisticados que tiene la SENAIN no han servido para localizar a las personas desaparecidas, pero sí han servido para estar presionando y vigilando y persiguiendo o espiando a aquellos políticos contrarios al gobierno e incluso a sus propias familias. Entonces yo comparto plenamente contigo de que deberíamos volver por lo pronto al sistema anterior, luego de que se haga una auditoría profunda aquí dentro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, esos equipos sean redistribuidos. No sé si a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que sirvan y estén al servicio del pueblo ecuatoriano, no en contra del pueblo ecuatoriano, y sobre todo al servicio de la seguridad del Estado, tanto interna como externa, como debe ser el papel de una Secretaría Nacional de Inteligencia. Yo comparto contigo ese criterio. Yo creo que todo esta cantidad de equipos especiales que tiene, primero hay que ver en cuánto compraron los equipos, pues, porque ahora con estas situaciones de sobreprecios que hay en un sinnúmero de problemas, entonces hay que hacer un proceso de investigación permanente. Yo le decía al presidente de la República, yo no le voy a cobrar un solo centavo con tal de hacer la investigación gratis para determinar todas estas cuestiones de la Secretaría de Inteligencia. Mario, yo quiero contarte ahorita que vos me haces acuerdo de una cosa muy importante y me hablas de los sobreprecios. Ajá. Y me parece muy bien, el presidente Lenín Moreno, yo creo que tiene que tomar la palabra a Mario Pazmiño, que es un conocedor sobre la materia. Pero quiero comentarte algo al pueblo ecuatoriano. Cuando yo estaba en funciones de legislador en el año 2013, yo había hecho una investigación también sobre la adquisición de los equipos electrónicos de la SENAIN. Y resulta que en los equipos electrónicos de la SENAIN, los aparatos informáticos, también hay sobreprecio. Y tengo en mis manos varios correos, y es de Ripley eso, varios correos donde los funcionarios de la SENAIN se reparten las llantas, donde le dice el uno al otro, ve, las 500 llantas ponme en tal cuenta. Las 500 llantas, le llamaban llantas, no sé si a los cientos de dólares, a los cientos de miles de dólares, o de pronto estamos hablando de millones. Pero decía, tantas llantas ponme la cuenta tal, y las otras llantas te voy a buscar otra cuenta más segura para que me deposites. Y las llantas se depositaban en cuentas bancarias. O sea, ¿estamos hablando de qué? De miles de dólares que le estaban robando al pueblo ecuatoriano. Me imagino que tiene que haber sido una vulcanizadora, porque a ese tranco, para que vayan depositando allá las llantas usadas, me imagino yo. Pero lo interesante, con un poquito de broma aquí aprovechando de Clever, yo creo que lo interesante aquí es que podamos los ecuatorianos estar tranquilos de decir, ok, se ha hecho una investigación meticulosa, se ha determinado en qué han gastado estos señores bajo el pretexto de los famosos gastos especiales o gastos reservados, y esos gastos pues han sido transparentados. Entonces ahí sí seremos los primeros en decir, señores, ¿ya? Si quieren continuar con esa secretaría política, sigan. Pero la recomendación existe por este otro camino. Mario, ¿tú estás de acuerdo, al igual que la mayoría del pueblo ecuatoriano, de que necesitamos un poco más de transparencia, funciones independientes, organismos de control independientes, para que se pueda hacer una verdadera investigación sobre los gastos reservados, por ejemplo, la SENAIN? Y para eso tenemos nosotros el gran papel, o tenemos la gran oportunidad como pueblo ecuatoriano para que el próximo 4 de febrero del año 2018 votemos sí en las 7 preguntas y así le podamos dar un poco más de independencia a las funciones del Estado, a los organismos de control, y a través de aquello sí se combate en la práctica y se hagan las investigaciones correspondientes sobre todas las fechorías que cometieron en todas las áreas y a nivel nacional en la década perdida para el país. Yo decía cuando estaba de candidato a asambleísta que es importante iniciar un proceso de auditoría y fiscalización sin impunidad. Perfecto. O sea, tenía que abrirse todos
las cuentas, todas las situaciones, de tal manera que los ecuatorianos estemos conscientes de que los recursos que pagamos nosotros con el esfuerzo nuestro sean bien invertidos. Porque una cosa diferente es la persona que va a ocupar una función legislativa o una función ejecutiva que está siendo empleado del pueblo y está cobrando pues los recursos del pueblo. Entonces, eso es lo que pedimos los ecuatorianos, transparencia, y eso es lo importante. Y eso deberíamos pedirle a todo el pueblo ecuatoriano. Si antes, en situaciones completamente adversas, cuando todas las funciones del Estado, los organismos de control se encontraban a órdenes del poder político, denunciamos la corrupción en todas las áreas económicas, con firma y rúbrica, con documentos, con pruebas, ante los organismos de control correspondientes. Hoy parece que el camino está más expedito y hacemos un llamado a todo el pueblo ecuatoriano, a los legisladores ecuatorianos, que cumplan con su función, que cumplan con su papel y combatamos la corrupción. Estimado Mario, cada dólar, cada centavo que se roban es menos producción, es menos salud, menos educación y menos desarrollo para el pueblo ecuatoriano. Yo quiero agradecerle infinitamente la presencia de Mario Pazmiño, un gran amigo, agradecerte, esperar tenerte pronto otra vez acá en el programa Sin Mordaza, y conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar acá en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,